A veces me pregunto en qué momento mi vida empezó a torcerse, si fue después de casarnos, o mucho antes, cuando todavía creía que el amor era suficiente para sostener cualquier futuro. Pero si soy honesta, todo comenzó cuando tenía 17 años. Fue ese verano antes de entrar a la universidad. Recuerdo que me sentía tan llena de vida, tan segura de que el mundo era un lugar justo donde las cosas buenas les pasan a quienes hacen las cosas bien. Qué ingenua era. Qué fácil es ahora mirar atrás y ver las grietas que escogí ignorar. Yo no provenía de una familia rica, pero tampoco pobre. Clase media, esa zona intermedia donde todo parece estable hasta que algo se rompe. Mis padres trabajaban mucho, pero siempre me enseñaron a esforzarme, a ser fuerte, a no depender de nadie. Y aún así, años después, terminé dependiendo emocionalmente de la persona equivocada. Pero en ese tiempo, no lo sabía. En mi primer día de universidad lo vi. Elías. El hombre que años después sería mi esposo, y también la razón de mi destrucción. Lo recuerdo caminando por el pasillo, con esa sonrisa ligeramente confiada que parecía decir yo sé que puedo tener lo que quiera. No era el más guapo, pero tenía presencia. Una energía de hombre seguro, estable, decidido. Y yo era una chica de 17 años entrando a un mundo desconocido, con más curiosidad que experiencia. Y fue justo por eso que caí tan fácil. ¿Es tu primer día aquí?, me preguntó. Me sobresalté un poco. No esperaba que me hablara. Sí, se nota mucho, le respondí. Él soltó una risa suave, esa risa que después me aprendí de memoria, solo un poco. Ese día hablamos por horas entre clases. Tenía esa habilidad de hacerte sentir escuchada. O al menos, eso creí durante muchos años. A veces pienso si ya desde ese entonces él tenía esa chispa que atraía y consumía al mismo tiempo. La chispa que lo hacía sentir como un refugio, hasta que descubres que en realidad es un incendio. A lo largo de ese semestre se volvió parte de mi rutina. Un café después de clases. Un mensaje antes de dormir. Una mirada que duraba más de lo normal. Y yo, que nunca había tenido una relación seria, lo veía como algo inalcanzable, como ese tipo de hombre que solo existe en las historias. Hasta que una tarde, mientras caminábamos por el campus, se detuvo y me dijo: creo que me gustas. Así, directo. Sin rodeos. Yo me quedé quieta, sintiendo como mi corazón se aceleraba. ¿Y qué se supone que diga ahora? Él sonrió. Lo que quieras. Y lo que dije, lo que pensé, lo que sentí, terminó definiendo gran parte de mi vida. Empezamos un romance juvenil, intenso pero aparentemente sano. Él siempre me acompañaba a casa, me traía flores cuando tenía exámenes, escuchaba mis dudas y mis sueños. Oh, eso parecía. Había señales pequeñas, minúsculas, casi imperceptibles. Pequeños silencios. Miradas perdidas al teléfono. Ciertas respuestas demasiado vagas sobre dónde estaba o con quién. Pero yo tenía 17. Y para mí, eso no eran señales, eran detalles que ignoraba porque estaba enamorada. Y él lo sabía. A veces llegaba tarde sin explicación, otras desaparecía por horas diciendo que estaba con amigos. Yo nunca insistía. Debe estar ocupado, me repetía. No quería ser la novia tóxica, como él varias veces me insinuó cuando yo hacía preguntas muy normales. Y así, sin darme cuenta, aprendí a callar. A aceptar migajas de explicación. A creer que el amor era esperar y confiar, aunque algo dentro de mí gritara que había más cosas de las que él me decía. Pero aún con todo eso, esos años fueron bonitos. O por lo menos, eso decidí creer para no aceptar la verdad que estaba justo frente a mí. La verdad de que él tenía sombras, y yo no sabía mirar en la oscuridad. Para cuando cumplí 20, ya estaba completamente enamorada de él. Completamente entregada. Completamente vulnerable. Y ahí es donde debería haber puesto un límite. Pero en vez de eso, puse un pie dentro de un futuro que nunca imaginé que dolería tanto. Porque lo que vino después lo cambió todo. Con el tiempo, nuestra relación dejó de ser un simple romance universitario y se volvió mi mundo entero. Algo que ahora,
viéndolo desde lejos, me duele reconocer. Pero la verdad es esa, yo vivía para él. Y él vivía solo para lo que le convenía. Aunque en ese momento no podía verlo. Los primeros años con Elías fueron como una película a cámara lenta. Tardes caminando por el campus, noches estudiando juntos, risas que parecían espontáneas. Yo sentía que lo tenía todo. Que lo había encontrado todo demasiado temprano, pero que aún así estaba bien, que el destino simplemente había sido generoso conmigo. Pero la vida rara vez es tan simple. A los pocos meses de relación empecé a notar detalles que en ese momento me parecían insignificantes. Ahora sé que fueron alertas. Alertas que decidí ignorar por amor o por miedo a perderlo. Recuerdo una noche en particular. Él me dijo que iba a pasarla con sus amigos y que no me esperara despierta. Yo estaba estudiando en mi habitación cuando escuché mi teléfono vibrar. Eran las 2:43 de la madrugada. Su nombre aparecía en la pantalla. Contesté medio dormida. Hola. Pero no hubo respuesta. Podía escuchar música, gente hablando al fondo. Elías, ¿estás bien? Pregunté. Entonces escuché su voz, casi susurrando, como si no quisiera que alguien más lo oyera. Solo quería decirte que te amo, y que eres lo mejor que me ha pasado. Mi corazón se derritió. Literalmente sentí que flotaba. Yo también te amo, le dije suavemente. Colgó sin más. A la mañana siguiente le pregunté qué había pasado. Me miró confundido, casi irritado. No recuerdo haber llamado. Debe haber sido uno de mis amigos molestando. Y sonrió. Una sonrisa tan ensayada que hoy me da escalofríos recordarla. Yo debí preguntarme. ¿Qué clase de persona llama borracho a la mujer que ama, pero sobrio dice que no recuerda haberlo hecho? Pero no lo hice. Porque tenía 20 años, porque creía en él, porque mis amigas me decían que él era un buen partido, porque su familia me trataba bien. Y porque yo quería que funcionara. Y creo que él se dio cuenta. Ya el poder que tenía sobre mí. Con el tiempo empezaron las excusas. Las salidas improvisadas. Las respuestas cortas. Los silencios en el teléfono. Los mensajes sin contestar. Pero luego tenía esos gestos que me desarmaban. Flores sin motivo, mensajes largos diciéndome que me extrañaba, confesiones románticas en voz baja. Era como si me tirara pedazos de cariño, suficientes para mantenerme, pero nunca completos. Yo me convencí de que eso era amor. Porque nadie me había querido antes así. O eso creía. Cuando cumplí 21, él ya había entrado al mundo laboral y yo aún seguía estudiando. Ahí empezaron otros cambios. Había días en los que parecía agotado, distante, como si el mundo le pesara demasiado. Y yo, siempre dispuesta, siempre entregada, siempre disponible emocionalmente, intentaba apoyarlo. Recuerdo un día en el que vi su mirada perdida mientras cenábamos. ¿Estás bien? Le pregunté. Solo cansado. ¿Quieres hablar? No, no tienes que preocuparte por todo. Me dijo con un tono que me cortó algo adentro. Me quedé callada, bajando la mirada al plato. Él suspiró y tomó mi mano. Lo siento, es solo estrés. No quiero que pienses que eres tú. Yo sonreí, sintiendo esa mezcla de alivio y vergüenza que te deja un regaño seguido de una caricia. Está bien. Solo quiero ayudarte. Y lo haces. Me respondió mientras besaba mi frente. Eso era Elías. Un vaivén constante. Me empujaba, luego me atraía. Me hería y luego me curaba. Me alejaba, luego me hacía sentir indispensable. Y yo no sabía que eso también era una forma de control. Durante ese tiempo hablamos varias veces de lo que queríamos para el futuro. Comprar una casa. Viajar. Tener hijos. Él siempre decía: tú y yo vamos a formar una familia increíble. Y yo lo creí. Lo abracé con ilusión. Con esperanza. Con esa inocencia desgarradora que ahora extraño y detesto a la vez. A veces, al recordar esos años,
me pregunto si él realmente soñaba conmigo. O solo con tener a alguien que lo admirara, que lo sostuviera, que nunca lo cuestionara. Porque así era yo entonces. Un libro abierto, entregado, confiado. Y él, la única persona que leía cada una de mis páginas con la intención exacta de arrancarlas después. Con el tiempo, se volvió costumbre hablar de boda, y para mi sorpresa, un día simplemente me lo pidió. Sin un gesto espectacular. Sin una cena elegante. Solo él, yo, y una tarde nublada mientras caminábamos hacia la parada de autobús. Deberíamos casarnos. Dijo, como quien dice deberíamos cenar fuera hoy. Me quedé inmóvil. ¿Lo dices en serio? Él me miró directo a los ojos. Nunca he estado tan seguro de nada. Y yo, con esa fe ciega que ahora me parece tan patética como pura, dije que sí. Fue así como pensé que había encontrado el amor de mi vida. Sin saber que estaba aceptando al hombre que me partiría el alma en 1.000.000 de pedazos. Cuando Elías me pidió matrimonio, sentí que la vida se había alineado a mi favor. A mis 22 años, creía que eso era lo máximo que podía pedirle al destino. Estar con el hombre que amaba, construir una vida, un hogar, un futuro juntos. Y quizá por eso. Por esa ilusión ciega, por ese deseo tan grande de ser feliz. No vi, o no quise ver, que algo en él ya empezaba a cambiar. La boda fue sencilla. No teníamos mucho dinero, así que todo se hizo con esfuerzo, favores, manos amigas. Pero aún así, para mí fue hermoso. Mi familia lloraba, su madre me abrazaba diciendo que ahora era una de ellos, y Elías. Él sonreía, sí, pero había algo en sus ojos que ahora, al recordarlo, me lastima reconocer. No era amor profundo. Era satisfacción. Como quien consigue algo que siempre supo que sería suyo. La luna de miel fue corta. 3 días en un hotel económico, lejos del glamour que yo soñaba, pero llena de momentos que en ese tiempo valoré. Pero hubo una noche, la última, que marcó algo en mí. Elías, yo sé que no tenemos mucho, pero me gustaría que nuestro matrimonio sea una prioridad. Que siempre hablemos, que no guardemos cosas. Él suspiró. No molesto, pero tampoco cariñoso. No tienes que preocuparte por eso. A veces hablas demasiado de sentimientos. No todo tiene que analizarse. Me quedé callada. Sentí como mi corazón se encogía. Solo, quiero que estemos bien. Él besó mi cabeza sin mirarme. Vamos a estar bien mientras no compliquemos las cosas. Mientras no compliquemos las cosas. Eso dijo. Y en ese momento no entendí lo que realmente significaba. Mientras no me exijas, mientras no cuestiones, mientras no veas. Regresamos a casa y comenzó nuestra vida normal. Yo trabajaba medio tiempo en una librería mientras terminaba mis estudios, y él tenía un empleo estable que, según él, lo dejaba agotado. Al inicio todo parecía funcionar. Desayunos juntos, cenas simples pero nuestras, planes de ahorrar para comprar un carro. Pero poco a poco, sin que yo pudiera señalar el día exacto, él empezó a volverse distante. Primero fueron las horas extra. Luego las reuniones de última hora. Luego los fines de semana en los que decía que necesitaba desconectarse. Y yo, como siempre, justificaba. Está cansado. El trabajo es duro. Estoy exagerando. Así aprendí una segunda cosa dolorosa sobre mí misma. No solo amaba a Elías. Me había convertido en experta en justificarlo. Una tarde, al regresar del trabajo, lo encontré sentado en el sillón, mirando el televisor. Lo saludé con un beso, pero él apenas giró la cabeza. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, solo cansado. ¿Quieres que prepare algo de comer? No tengo hambre. Fueron respuestas simples, cortas, pero cargadas de algo que yo no entendía. Me senté a su lado, buscando su mano. La retiró suavemente. Ni siquiera con rudeza. Eso fue lo peor. Esa indiferencia suave, casi educada, que dolía más que cualquier grito. ¿Te pasa algo conmigo? Pregunté en voz baja.
Él suspiró como si mis emociones fueran un peso innecesario. A veces me asfixias un poco. No pasa nada, solo dame espacio. Espacio. Otra palabra que en ese momento no supe leer. Ahora sé que espacio era un lugar donde yo no cabía. Pero yo quería ser una buena esposa. Sentía que fallar significaba perderlo. Así que le di espacio. Tanto, que terminé borrándome a mí misma. Mientras tanto, seguíamos intentando construir un futuro. Hablábamos de hijos, de ahorrar, de ir paso a paso. Yo tenía fe, toda la del mundo. Y cuando comenzamos a intentar tener un bebé, sentí que ese era el siguiente gran capítulo de nuestras vidas. Nunca imaginé que ese deseo tan puro sería la semilla del dolor que vendría después. Los meses pasaban. Nada ocurría. Y aunque al principio lo tomé con calma, pronto empecé a inquietarme. No quería obsesionarme, pero había algo dentro de mí que murmuraba que algo estaba mal. Un día, después de 10 meses intentando, lo miré con una sonrisa nerviosa y le dije: creo que deberíamos hacernos estudios. Solo para estar seguros. Elías dejó de comer, bajó el tenedor y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de molestia, sorpresa y culpa. ¿Estás insinuando que el problema soy yo? Mi corazón se detuvo. No, no, solo digo que tal vez. Eres tú la que no logra embarazarse, no yo. Ese día rompió algo en mí. Y aún así lo abracé después. ¿Para qué negarlo? Yo lo amaba más de lo que me amaba a mí misma. Y eso, aunque suene romántico en películas. En la vida real es una sentencia de muerte emocional. Los estudios llegaron semanas después. El resultado también. Fui yo. Mi cuerpo. Mi problema. Cuando el médico lo dijo, sentí que el piso se me abría. No fui capaz de hablar por largos segundos. Elías guardó silencio, demasiado silencio. Un silencio que me taladró el alma. En el carro, camino a casa, él solo dijo: no importa. Podemos seguir intentando. Pero su voz no sonaba a esperanza. Sonaba a desilusión. A resignación. A juicio. Y aunque yo intenté sonreír, por dentro estaba empezando a romperme. No solo por no poder darle un hijo, sino porque sentía que, de alguna forma, estaba perdiéndolo. No sabía que en realidad ya lo había perdido. No sabía que mientras yo cargaba con la culpa de mi propio cuerpo, él ya le había dado su corazón, y algo más, a otra mujer. Y yo, ciega por amor, seguía creyendo que todo aún podía arreglarse. Los meses que siguieron al diagnóstico fueron los más extraños de mi vida. Afuera, todo seguía igual, el mismo trabajo, la misma rutina, los mismos días que parecían copiarse unos a otros. Pero por dentro yo caminaba como si llevara un peso atado al pecho. Empecé a evitar los espejos. No quería verme. No quería reconocer la mujer triste que me devolvía la mirada. Hablábamos cada vez menos. Las noches eran silencios incómodos, turnados con suspiros que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Yo me sentía defectuosa, y él parecía ver en mí algo que antes no veía. Fragilidad, cansancio, y quizá decepción. Un día, mientras doblaba ropa en la habitación, él entró sin tocar. No era su costumbre tocar, pero esa vez me incomodó el modo en que lo hizo. Parecía tener algo que decir. He estado pensando. No levanté la cabeza. Tenía miedo de lo que podría venir. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre los hijos. Mi respiración se cortó. Guardé una camisa que ya había doblado 2 veces. ¿Quieres dejar de intentarlo? No dije eso. Pero lo dijo con un tono que sonaba más a cierre que a apertura. Se sentó al borde de la cama, y yo me quedé parada, con las manos enredadas en la ropa. Solo creo que deberías relajarte. ¿Relajarme? Sí, te obsesionas. Eso no ayuda. Obsesionarme. Esa palabra se me clavó. Se me quedó marcada como hierro caliente.
Yo no estaba obsesionada. Estaba intentando no perderlo. Para mí, tener un hijo con él no era una presión. Era un sueño. Un sueño que poco a poco se me escapaba entre los dedos. Como arena. Le sonreí para evitar una pelea. El silencio me parecía más seguro que la verdad. Sí, tienes razón. Voy a intentar no pensar tanto. Y fue ahí donde cometí uno de mis errores más grandes. Empecé a callarlo todo. Callaba mis dudas. Callaba mis miedos. Callaba mis sospechas. Callaba incluso a mi intuición, que ya comenzaba a avisarme que algo no estaba bien. Pero él parecía tranquilo mientras más silencio hacía yo. Parecía más cómodo mientras más me borraba. Como si mi ausencia emocional fuera exactamente lo que necesitaba. Una noche, casi a las 2 de la mañana, lo escuché salir de la cama. No era raro que buscara agua o fuera al baño, pero esa vez no encendió la luz, no caminó normal. Fue cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Me incorporé despacio. Lo vi tomar su celular del buró y salir de la habitación en puntas de pie. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que me despertaría. Me levanté y me acerqué a la puerta. Él estaba en la sala, hablándole a alguien por videollamada con la voz bajita. No escuché palabras, solo murmullos. Pero escuché reír. Una risa que ya no era mía. Una risa que no me pertenecía. Sentí que mis piernas se aflojaban. Una parte de mí quería caminar hacia él, preguntarle, enfrentar la verdad ahí mismo. Pero la otra parte, la más rota, la más temerosa, la que llevaba meses sintiéndose insuficiente. Me dijo que me regresara a la cama. Que no lo viera. Que no preguntara. Porque no soportaría la respuesta. Me fui a la cama temblando. Esperé. Esperé a que él regresara. Cuando lo hizo, se acostó con suavidad. Yo fingí dormir. Él fingió que yo dormía. Ambos fingimos que no pasaba nada. Y así comenzaron mis noches divididas. Dormir al lado de un hombre que ya no estaba conmigo. Con el tiempo, empecé a notarlo más claro. Los mensajes que ocultaba. Las salidas que no podía explicar. El teléfono siempre boca abajo. Las sonrisas que no eran para mí. Las ausencias que no sabía justificar. Las madrugadas que ya no compartíamos. Y las excusas. Tantas excusas. Una tarde, mientras cocinaba, escuché su teléfono vibrar. No quise ser tóxica, no quise revisar. Pero el nombre en la pantalla iluminó justo cuando pasé cerca. Un nombre de mujer. Un nombre que no conocía. Un nombre que no era mío. Y ahí, en medio de la cocina, con el caldo hirviendo y las ventanas empañadas, sentí que algo en mi pecho se rompía en silencio, sin ruido, sin drama. Como cuando un cristal se quiebra por dentro pero sigue pareciendo entero por fuera. No confronté. No lloré. No grité. Solo seguí moviendo la cuchara. Él entró. Me abrazó por detrás, de forma mecánica, como quien cumple un gesto aprendido, no sentido. Huele rico. Yo sonreí falsamente. Ya casi está. Y mientras él se sentaba a revisar su celular con el rostro iluminado por una conversación que no era conmigo, yo entendí algo que me dolió más que cualquier traición. Mi silencio estaba permitiéndole que me perdiera. Porque las cosas no se derrumban de golpe. No siempre hay una gran pelea, una infidelidad evidente, una confesión dramática. A veces todo se rompe poquito a poco. Con desinterés, con silencios, con ausencias. Y yo, por amor, por miedo, por culpa. Me estaba rompiendo con él. Todavía no sabía toda la verdad. Todavía no tenía pruebas. Todavía tenía esperanza. Pero ese día, ese en la cocina, cuando vi ese nombre en la pantalla, supe que mi vida no iba a volver a ser la misma. Supe que algo oscuro había entrado en nuestro matrimonio. Y que yo, por más que me esforzara, no podía competir con lo invisible. No recuerdo exactamente cuando comencé a vivir con el estómago apretado.
Tal vez fue una tarde en que él llegó oliendo a un perfume que no era mío. O quizá cuando empezó a reírse de mensajes que jamás compartía. O cuando me abrazó sin mirarme. Como si mis ojos le recordaran algo que prefería no enfrentar. Pero lo que sí recuerdo con absoluta claridad es el día en que su computadora se convirtió en mi condena y mi liberación. Aquel día había regresado temprano del trabajo. Él había dejado su computadora abierta, encendida, como si no imaginara que yo pudiera tocarla. Como si tuviera tanta seguridad sobre mi lealtad, o tanta confianza en que yo nunca sospecharía. Que no vio necesario proteger su verdad. Me acerqué solo para apagarla. Ese era mi plan. Solo apagarla. Pero el cursor tembló bajo mis dedos y una notificación emergió en la esquina de la pantalla. Una foto. No era mía. No era nuestra. Era una mujer sonriendo en una playa, con un vestido amarillo y el cabello recogido, sosteniendo la mano de un niño pequeño. El corazón me dejó de latir por un segundo. O quizá latió tan fuerte que lo confundí con silencio. Abrí la conversación. No pensé. No razoné. No tuve autocontrol. No fui madura ni sensata ni prudente. Solo fui humana. Solo fui una mujer rota. Dentro del chat había semanas de mensajes. Semanas. Mientras yo lloraba por dentro, él reía por fuera. Mientras yo buscaba tratamientos, él buscaba excusas para salir con ella. Mientras yo pedía señales, él enviaba videos. Videos de él cargando al niño, riendo, jugando, bañándose en la piscina con ellos dos. Videos donde él era el hombre que había dejado de ser conmigo. Vi fotos de él abrazándolos. Vi fotos de ellos cenando juntos. Vi fotos donde él besaba a la mujer en la mejilla, con una ternura que ya no usaba conmigo. Vi fotos donde el niño le decía Daddy. Sentí náuseas. Un mareo frío. Una mezcla de ira, dolor, incredulidad y algo mucho peor. Esa sensación de que el mundo se te abre bajo los pies y vos caes sola. Sin que nadie se dé cuenta. Solo pude sostenerme de la mesa. Mis manos temblaban tanto que casi tiré la computadora al suelo. No lloré. No grité. No me rompí ahí. Me quedé quieta. Muy quieta. Como si mi cuerpo supiera que si me movía 1 milímetro, me quebraría en 1000 pedazos. Leí mensajes donde él le decía. Ojalá pudiera estar contigo todo el tiempo. Ella no sospecha nada. No tenemos hijos, así que no es tan complicado. Solo dame un poco más de tiempo. Tiempo. Tiempo para dejarme. Tiempo para reemplazarme. Tiempo para borrarme de su vida como si nunca hubiera significado nada. Cerré la computadora. No borré nada. No tomé capturas. No pensé en evidencias. Solo me levanté y me miré en el espejo del pasillo. Vi mis ojeras. Vi mis manos temblorosas. Vi mi boca apretada, intentando no gritar. Vi la sombra de la mujer que solía ser y que ya no reconocía. Y ahí, frente a mi propio reflejo, por primera vez en meses. No me culpé. No pensé en mi infertilidad. No pensé en lo que yo había fallado. No pensé que yo debía ser mejor esposa. Pensé en él. En él y en su mentira. En él y en esa familia paralela. En él y en la forma en que me enterró lentamente. Sin siquiera darme la dignidad de un adiós. Ese día entendí algo. Él no solo me había traicionado. Él me había desechado. Cuando escuché la puerta abrirse, sentí que el corazón se me subía a la garganta. Respiré hondo. No estaba lista para enfrentarlo. No tenía fuerza. Parecía increíble, un solo día había destruido 5 años de matrimonio y 2 vidas compartidas. Él se acercó a besarme la mejilla. Yo me aparté sin que fuera evidente. Apenas unos centímetros. Pero él lo notó. ¿Estás bien? Sí. Pareces rara. Solo cansada. Mentí con la misma facilidad con la que él llevaba meses mintiéndome a mí. Él dejó sus cosas, se sirvió agua,
se sentó en el sillón como si nada. Como si su doble vida no existiera. Como si yo no hubiera visto la verdad más fea que un matrimonio puede esconder. Le observé cuidadosamente. Su tranquilidad. Su paz. Su celular nuevamente boca abajo. Sus dedos inquietos. Su sonrisa sospechosamente ligera. Mientras lo veía ahí, cómodo, seguro, satisfecho. Algo dentro de mí, algo muy profundo. Muy silencioso. Muy oscuro. Se encendió. Una voz baja, fina, casi un susurro. No lo confrontes todavía. Déjalo creer que no sabes. Tenés que pensar con la cabeza, y no con el corazón. Si lo enfrentas ahora, él gana. Pero si lo planeas, vos ganás. Por primera vez en meses. Sentí una chispa de poder recorriéndome la columna vertebral. Y ahí, sentada frente al hombre que acababa de destruirme. Entendí que había llegado el momento de hacer algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Dejar de amarlo. No fue inmediato. No fue limpio. No fue bonito. Pero en ese instante, una parte de mí, la parte que él había intentado quebrar, empezó a despertarse. Él no lo sabía. No tenía idea. Pero ese día, ese preciso día, dejé de ser la mujer herida. Y empecé a convertirme en la mujer que lo iba a destruir. Esa noche casi no dormí. Él, en cambio, roncaba suavemente a mi lado, completamente ajeno al terremoto que yo estaba viviendo. Lo observé mientras dormía. Antes lo hacía con amor. Esa noche lo hice con una distancia nueva, afilada, fría. Como si mirara a un extraño. No lloré. No temblé. No me quebré. Me levanté despacio, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. La casa estaba en silencio absoluto, y ese silencio, por primera vez, me pertenecía solo a mí. Apoyé las manos sobre la mesa y respiré. Largo. Profundo. Doloroso. Pero necesario. Empecé a recordar algo que había olvidado por años. ¿Quién era yo antes de él? ¿Quién era yo cuando tenía sueños propios? ¿Quién era yo cuando no vivía para sostener un matrimonio que solo yo intentaba salvar? Y ahí, en esa cocina oscura, lo entendí. Si yo quería justicia, no podía reaccionar desde el dolor. Tenía que reaccionar desde la inteligencia. No podía destruirlo llorando. Tenía que destruirlo sonriendo. En silencio. Sin que él sospechara nunca que yo ya sabía la verdad. Así comenzó mi transformación. Los días siguientes fueron un ensayo perfecto. Recuperé mi papel, el que él creía que seguía siendo mío. La esposa sumisa, tranquila, cansada. La que no pregunta, la que no rechista, la que confía. Pero por dentro, todo era cálculo. Observé sus rutinas. Sus horarios. Las horas en que escribía. Las excusas que repetía. Las mentiras que usaba. Los días en que estaba con ellos. Los días en que estaba conmigo. Me convertí en una sombra silenciosa que tomaba nota de cada detalle. Y cuanto más veía, más crecía dentro de mí esa mezcla extraña. Mitad dolor. Mitad estrategia. No era venganza impulsiva. Era venganza inteligente. La clase de venganza que no se hace desde la rabia, sino desde la precisión. Un viernes en la noche, él se arregló más de lo normal. Lo vi revisarse el peinado, la camisa, el perfume. Todo para una cena de trabajo. Me acerqué con una sonrisa que me costó sostener. ¿A qué hora regresas? Tarde, respondió sin mirarme. No me esperes. Me dio un beso rápido y salió. Vi a través de la ventana cómo se acomodaba en el carro, cómo revisaba el celular, cómo sonreía antes de arrancar. No era una sonrisa para mí. En cuanto se fue, tomé mi bolso y lo seguí. Sin prisa. Sin ansiedad. Como si fuera algo que había hecho toda la vida. Pero no lo seguí hasta donde imaginaba. No llegó a ninguna oficina. No llegó a ningún restaurante.
Llegó a un pequeño edificio residencial, sencillo, donde la mujer de las fotos, ella, lo estaba esperando en la entrada con el niño abrazado a su pierna. Vi cómo él bajó del carro y se inclinó para besarla. Cómo cargó al niño. Cómo lo levantó en brazos con una ternura que yo no había visto en años. Me quedé dentro del auto. En silencio. Mirando. Sintiendo como mi corazón ya no se rompía, sino que se endurecía. Como si el dolor me estuviera moldeando para algo más grande. No lloré. No grité. No quise salir corriendo. Solo confirmé lo que ya sabía. Él tenía una familia completa con esa mujer. Una familia que sí podía darle lo que yo no. Una familia que él había elegido en secreto mientras me mentía a mí cada noche. Pero lejos de destruirme. Eso me dio claridad. Yo no iba a competir con ella. No iba a rogarle. No iba a confrontarlo. No. Yo iba a hundirlo. Y no por despecho. Ni por celos. Ni por inseguridad. Sino porque merecía aprender, de la forma más dolorosa. Que jugar con el amor de una mujer buena tiene un precio. Un precio que iba a pagar con intereses. Me fui sin hacer ruido. Volví a casa. Me acosté en nuestra cama. Escuché cómo el reloj avanzaba lento. Y mientras los minutos pasaban, solo pensé en una cosa. Él cree que controla la historia. Pero yo ya comencé a escribir el final. Nunca en mi vida había sentido tanta claridad como la que tuve al despertar la mañana siguiente. No dormí bien, pero tampoco mal. Fue un sueño extraño, ligero, como si mi mente hubiera trabajado sola mientras mi cuerpo descansaba. Él volvió a las 3 de la madrugada. Lo escuché entrar, desvestirse, entrar al baño, revisar su celular antes de acostarse. Yo fingí dormir. Pero no necesitaba fingir mucho, estaba completamente quieta, totalmente inmóvil, como una piedra que ya no siente frío, ni calor, ni dolor. Cuando se acostó a mi lado, supe que no me tocó porque olía a otra vida, una en la que yo no existía. Y eso, por primera vez, no me hizo llorar. Me hizo pensar. Yo sabía perfectamente que no podía irme de la casa sin más. No todavía. Me había sacrificado años enteros por este matrimonio, por la promesa de un futuro que él pisoteó con mentiras. Yo había renunciado a oportunidades, había invertido en su estabilidad, había pagado cuentas, había sostenido momentos que él jamás reconoció. Si él quería borrarme, no lo iba a hacer fácil. Mi plan comenzó con algo simple. Volverme invisible para él. Pero muy presente para el mundo exterior. Ese domingo, me levanté temprano. Cociné el desayuno con normalidad. Le hablé con calma. Le pregunté por su trabajo, por sus planes, por su semana. Él respondió con monosílabos. Como si yo ya fuera un ruido de fondo. Perfecto. Esa indiferencia me estaba dando permiso para desaparecer sin que él lo notara. Empecé a reconstruir mi vida en silencio. Abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. Organicé mis papeles, mis documentos, mis contratos. Llamé a un abogado, sin decirle aún para qué, y pedí una cita para consultas generales. Por las noches, cuando él salía con excusas, yo revisaba lo que él jamás cuidó. Recibos, gastos, cuentas, facturas. Y descubrí algo que iluminó mi venganza de otra manera. Él mantenía a esa mujer y a ese niño con nuestro dinero. Con el dinero que yo también trabajaba. Con el dinero que yo ayudaba a generar. Vi transferencias, depósitos, movimientos ocultos en categorías difusas. Nada sofisticado. Nada inteligente. Solo lo suficientemente escondido para que una esposa enamorada no lo notara. Pero yo ya no era esa esposa. Esas pruebas, cada una de ellas, se volvieron piezas de mi futuro plan. Mientras tanto, él comenzaba a confiarse demasiado. Se quedaba fuera más seguido. Llegaba tarde. Contestaba mensajes en la cocina, en el baño, en el pasillo. Y yo sonreía. No por felicidad. Por estrategia.
Cada gesto mío era una trampa silenciosa. Mi calma lo adormecía. Mi silencio lo convencía. Mi sonrisa lo dormía. No sospechaba nada. Una noche, mientras él veía televisión, apoyé mi cabeza en su hombro. Lo hice con suavidad. Casi con ternura. Y él se relajó. Perfecto. Te amo, le dije en voz baja. Lo dije como quien entrega flores antes de soltar el veneno. Él no respondió. Solo me acarició el brazo con desgana, como quien tranquiliza a un perro que solo quiere que lo dejen en paz. Ese momento me enseñó algo. No se puede herir a un hombre que ya no te mira. Pero se puede destruir a un hombre que te subestima. Con el paso de los días, yo misma cambié. Mi postura. Mi forma de hablar. Mi manera de mirarlo. Mi silencio ya no era dolor. Era preparación. Me volví más fuerte de lo que jamás imaginé. Más calculadora. Más observadora. Una vez, mientras él se bañaba, vi una notificación en su celular. ¿Vendrás mañana? El niño te extraña. Me quedé viendo la pantalla. No lloré. No temblé. No me quebré. Solo pensé. Sí, mañana vas a ir. Y pronto, no vas a volver a tener nada. Porque ya no era cuestión de venganza emocional. Era cuestión de justicia. Era cuestión de devolverle, en la misma moneda, todo lo que me había quitado. Yo no iba a golpear su corazón. Él ya no tenía espacio para mí ahí. Yo iba a golpear lo único que él realmente cuidaba. Su estabilidad, su reputación, su dinero, su vida secreta. No quería arruinarlo por despecho. Quería arruinarlo por equilibrio. Él me destruyó en silencio. Yo lo destruiría igual. Solo que a diferencia de él, yo no cometería errores. Cada noche, mientras él dormía, yo escribía en un cuaderno negro. Fechas, nombres, movimientos, horarios, pruebas, mensajes, transferencias, llamadas. Era mi bitácora de guerra. Mi mapa. Mi arma. Y mientras llenaba esas páginas, mientras trazaba la ruta de su caída, algo muy simple ocurrió. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que respiraba de verdad. No era felicidad. No era paz. Era poder. Y yo, una mujer rota, por fin estaba levantándome de mis pedazos. Pero lo mejor de todo, es que él todavía no lo notaba. Todavía no tenía idea del monstruo que había despertado. El día que todo comenzó a tomar forma fue un martes cualquiera. Uno de esos días donde la rutina es tan predecible que uno podría vivirlo con los ojos cerrados. Él salió temprano, con la misma camisa planchada que yo ya no planchaba, con el mismo perfume que ya no me dedicaba, con la misma prisa de siempre, pero sin la misma culpa. La culpa la había perdido. Eso era evidente. Quizá porque creía que yo nunca descubriría nada. Quizá porque pensaba que mi amor era garantía suficiente. Quizá porque estaba tan cómodo en su mentira que olvidó que las mentiras siempre tienen grietas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que el aire cambiaba. Como si la casa respirara conmigo. Como si los muros supieran más que yo y estuvieran esperando ese día desde hace tiempo. Me senté en la mesa del comedor, abrí mi cuaderno negro y repasé todo. Las pruebas, las fechas, los movimientos bancarios, los mensajes escondidos, el edificio donde vivía su otra familia, las horas exactas en las que él les decía que me amaba a mí, mientras abrazaba a ella. Era tan grotesco que ni siquiera daba rabia. Daba claridad. Y con esa claridad terminé de construir un plan que no era emocional, ni impulsivo, ni infantil. Era quirúrgico. Era exacto. Era casi elegante. Yo no iba a denunciarlo aún. No iba a confrontarlo aún. No iba a empacar mis maletas ni correr llorando. No. Yo iba a hacer algo mucho más sencillo. Quitarle todo lo que le daba tranquilidad mientras él seguía hundiéndose sin darse cuenta. Comencé por lo más básico. Entregarme a mí misma. Llamé a mi jefe y le pedí más horas.
Me dijo que sí, sorprendido por mi energía. De pronto yo hablaba firme, con seguridad, como si hubiera despertado de una anestesia emocional de años. Fui al abogado que había contactado días antes. Me senté frente a él y le conté la historia, pero no desde el dolor. Desde la estrategia. Quiero prepararme, le dije. No para irme todavía. No para confrontarlo. Quiero asegurarme. Él asintió, serio. Me explicó mis derechos. Me habló de bienes compartidos. De responsabilidades. De lo que significaba que él estuviera usando dinero del hogar con otra mujer. De lo que podía pasar si yo actuaba con inteligencia. Salí de esa oficina con algo que meses antes nunca hubiera imaginado sentir. Ventaja. No felicidad. No alivio. Ventaja. Esa misma tarde pasé por un salón de belleza. No fue planeado. Simplemente, entré. Como si mis pies supieran que necesitaba recuperar algo que él había ido apagando de a poquito. Mi reflejo. Me corté el cabello. Me arreglaron las uñas. Me hicieron un maquillaje suave. Cuando me vi al espejo, vi algo que no sentía desde hacía mucho. La mujer que yo era antes de ser su esposa. La mujer que él había dejado de mirar. La mujer que todavía podía reconstruirse. Pero no para gustarle a él. Ni para competir con ella. Ni para llenar un vacío. Para mí. Solo para mí. Cuando llegué a la casa esa noche, él ya estaba ahí. Me miró entrar, y parpadeó. Fue la primera vez en meses que algo lo descolocó. ¿Te cortaste el pelo?, preguntó. Sí, respondí, como si fuera lo más simple del mundo. Te queda bien. Gracias. Esa fue toda la conversación. Pero su mirada cambió. Lo vi. Vi ese destello pequeño de incertidumbre en sus ojos. Ese que está pasando, que intenta esconder un hombre cuando se da cuenta demasiado tarde de que algo, muy silenciosamente, ya se le escapó de las manos. No era que me encontrara bonita. Era que me encontraba distinta. Y los hombres que creen tener poder sobre una mujer le temen profundamente a lo distinto. ¿Saliste?, preguntó. Sí. ¿A dónde? A arreglar unas cosas. Y seguí caminando. No di detalles. No lo tranquilicé. No le expliqué nada. El silencio fue mi nueva arma. Esa noche él se acercó a mí más de lo habitual. Me abrazó con las manos torpes, como quien intenta recuperar algo sin entender por qué lo está perdiendo. Yo lo dejé hacer. Su cercanía ya no me lastimaba. Ya no era amor. Era información. Él pensaba que estaba recuperando terreno. Pero en realidad, solo estaba pisando el terreno que yo le estaba preparando. Antes de dormir, fui al baño, cerré la puerta y me miré al espejo con detenimiento. No para buscar dolor. Ni tristeza. Ni culpa. Busqué fuerza. Y la encontré. No por lo que él me había hecho, sino por lo que yo ahora era capaz de hacer. Mi reflejo me lo dijo con claridad. Ya no tiemblo. Ya no me rompo. Ya no lloro por vos. Ahora soy la mujer que te va a enseñar lo que cuesta traicionar a quien nunca te traicionó. Y por primera vez desde que descubrí su mentira. Sonreí. Una sonrisa pequeña. Suave. Peligrosa. La sonrisa de una mujer que sabe algo que él todavía no sabe. Que su mundo ya empezó a arder. La mañana siguiente desperté antes que él. No fue casualidad. Yo necesitaba comenzar a marcar territorio, el mío, no el nuestro. Me preparé un café en silencio, escuchando la cafetera como si fuera un reloj que marcaba la cuenta regresiva de algo inevitable. Él salió de la habitación, despeinado, medio dormido, y por primera vez en mucho tiempo, yo ya no giré la cabeza para verlo. Eso lo desconcertó. ¿No dormiste bien?, me preguntó mientras se servía café. Dormí perfecto, respondí. Era curioso, cuanto más indiferente me volvía,
más presente se hacía. Como si mi distancia lo forzara a sentir una pérdida que antes no veía. Se apoyó en la barra y me observó largo rato, intentando descifrar algo en mi rostro. No encontró nada. Yo me había encargado de borrar toda emoción hacia él, al menos, en apariencia. «Te ves distinta últimamente», dijo. «Lo sé», contesté. No ofrecí explicaciones. El silencio, otra vez, fue mi elección. Él tomó su maletín y salió de la casa. Hubo algo en su mirada antes de irse, una mezcla de duda, inquietud, y quizá un poco de miedo. Cerró la puerta detrás de él. La cerró con llave. La misma llave que yo sabía abriría pronto otra puerta, en otro lugar, con otra mujer y otros niños. Pero yo ya no me quebraba al pensarlo. Ese capítulo del dolor había terminado. Ahora yo estaba escribiendo otro. Uno donde ya no era la víctima. Ni la esposa herida. Ni la mujer que espera. Ahora era la mujer que actúa. Cuando él se fue, revisé la casa. No por seguridad, sino para observar algo que nunca había sido tan evidente. Ya no era un hogar. Era un escenario. Un decorado. El lugar donde fingíamos seguir siendo una pareja. Me senté en el sofá, respiré hondo y comencé a organizar mentalmente las piezas de mi plan. No era venganza impulsiva. Era método. Era estructura. Primero, seguí recopilando pruebas sin levantar sospechas. Ya no era un hogar. Era un escenario. Un decorado. El lugar donde fingíamos seguir siendo una pareja. Me senté en el sofá, respiré hondo y comencé a organizar mentalmente las piezas de mi plan. No era venganza impulsiva. Era método. Era estructura. Primero, seguí recopilando pruebas sin levantar sospechas. Segundo, fortalecer mi independencia económica. Tercero, aislar emocionalmente a todas sus posibles salidas fáciles. Cuarto, preparar el golpe final. Para alguien que me destruyó tan lentamente, mi golpe sería frío, calculado y definitivo. No una explosión, sino una caída silenciosa. A media mañana revisé nuevamente los documentos del abogado. Una línea me llamó la atención. Cuando una persona destina recursos del matrimonio para mantener a otra familia, eso se considera abandono financiero. Perfecto. Él ya había cavado ese hoyo sin que yo moviera un dedo. Sonreí. Una sonrisa breve, firme. De esas que tienen más estrategia que alegría. Me puse a ordenar el escritorio donde él guardaba documentos importantes. No para espiarlo. Para detectar sus descuidos. Y los encontré rápido. Facturas que no correspondían a nada de nuestra casa. Movimientos bancarios en días donde él trabajaba hasta tarde. Un contrato de alquiler que claramente no era para ninguno de los dos. Era torpe. Muy torpe. Había vivido tan confiado en mi lealtad que nunca imaginó que yo podría abrir los ojos. Qué sorpresa se llevaría más adelante. Al mediodía escuché su mensaje. Voy a llegar tarde. Reunión imprevista. Reí sola. No de humor. De ironía. La reunión imprevista seguramente tenía nombre, pelo largo y 2 hijos que no eran míos, pero él muy pronto sabría que los imprevistos verdaderos vienen sin aviso. Respondí únicamente. Ok. Una sola palabra. Suficiente para hacerlo sentir observado sin que entendiera por qué. Esa tarde trabajé horas extra. Necesitaba que mi cuenta bancaria creciera, que mis horarios fueran distintos, que mi vida personal se expandiera fuera de él. Cuando regresé a casa, él ya estaba ahí. Me esperaba en la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó. Trabajando, respondí mientras dejaba mis cosas. ¿Pero, tan tarde? Sí. No agregué nada más. Y esa falta de explicación lo inquietó profundamente. Lo sentí. A él le molestaba mi nueva autonomía. No porque me quisiera, sino porque le quitaba control. Se acercó, buscó besarme, tocarme, retomar algo que había tirado a la basura hace tiempo.
Y yo lo dejé. Pero por dentro no sentí absolutamente nada. Su afecto tardío era una sombra. Una repetición sin alma. Un gesto vacío. Yo lo observé con la calma de quien sabe que todo lo que está viendo pronto dejará de existir. Cuando él se quedó dormido, me levanté lentamente, caminé al escritorio, abrí mi cuaderno negro y escribí una sola frase. Es cuestión de tiempo. Cerré el cuaderno, apagué la luz y regresé a la cama. Lo miré dormir. Ese rostro que un día amé, ya no me decía nada. Y pensé, sin culpa, sin odio, sin lágrimas. Nunca imaginaste que la mujer que más te amó, sería la misma mujer que te desarmaría pieza por pieza. Después cerré los ojos. Y dormí profundamente. El lunes amaneció con una energía distinta en mí. No era entusiasmo. No era esperanza. Era propósito. Me levanté temprano, me preparé café, me arreglé para el trabajo con una calma que casi parecía elegancia. Él todavía dormía, boca abajo, respiración pesada, ajeno a la tormenta que ya le estaba construyendo alrededor. Antes de salir de la habitación, lo vi un instante. Ese hombre que había hecho de mis sueños cenizas, seguía durmiendo como si todo estuviera en orden. Como si la vida no fuera a golpearle pronto. No lo desperté. No lo toqué. No dije nada. El silencio era mi nuevo idioma. Mientras manejaba hacia la oficina, me di cuenta de algo que me estremeció, pero para bien. No tenía miedo. No tenía dudas. No tenía culpa. Ese vacío emocional ya no era tristeza. Era terreno fértil. Era un lugar donde, por primera vez, podía construir desde cero. Llegué al trabajo más temprano que nunca. Organicé mis pendientes. Hablé con mis compañeros. Sonreí, no por felicidad, sino porque necesitaba que todos vieran mi estabilidad. Después de todo, sería útil que cuando todo explotara, la versión que se conociera de mí fuera impecable. A media mañana, mientras revisaba documentos, recibí un mensaje suyo. ¿Cómo va tu día? Algo que no preguntaba desde meses atrás. Ignoré el mensaje durante 20 minutos. No por estrategia, sino porque realmente ya no lo tenía como prioridad. Respondí. Bien. Ocupada. Nada más. No emojis. No suavidad. Nada que pudiera darle consuelo. Pude sentir, casi como un eco, su incomodidad del otro lado de la pantalla. Y ese pequeño desbalance me dio fuerza. En la tarde hice algo importante. Fui a la consulta legal que había agendado. El abogado era un hombre mayor, serio, con una expresión que parecía leer más de lo que uno decía. Me senté frente a él, respiré profundo y empecé a hablar. No lloré. No tiembla mi voz. Le expliqué todo. La infidelidad, los mensajes, las fotos, la familia paralela, las transferencias, el uso del dinero marital. Él tomó nota sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo algo que me confirmó que mi instinto estaba en el camino correcto. Tienes un caso muy sólido. Si lo manejamos bien, él podría perder más de lo que imagina. Pero, hay que jugar esto con precisión quirúrgica. Asentí. Ese era exactamente mi plan, precisión. Salí de la oficina con una carpeta bajo el brazo y una certeza nueva. La caída de él ya tenía estructura legal. Y la mía, tenía libertad en el horizonte. Llegué a casa más tarde de lo usual. Él ya estaba ahí, irritado, inquieto, caminando por la sala como un animal acorralado por una sensación que no entendía. ¿Dónde estabas? Preguntó. En una cita, dije mientras dejaba mi bolso. ¿Con quién? Profesional. Trabajo. No mentí. Solo dejé que su imaginación se encargara del resto. Lo vi apretar la mandíbula. Lo vi mirar mi ropa, mi maquillaje, mi seguridad repentina. Y lo supe. Empezaba a sentir que algo se le escapaba de las manos. Lo dejé ahí, en medio de su incomodidad, mientras entraba a la cocina a prepararme un té. Él me siguió,
como un niño inseguro. Últimamente estás rara, dijo. Solo estoy ocupada, contesté. Y sonreí un poco. No para calmarlo, sino para confundido más. La duda es un veneno que no mata rápido. Mata lento. Silencioso. Perfecto para alguien como él. Esa noche se acostó temprano. Yo me quedé en la sala, revisando mis notas, ampliando mi plan. Mi cuaderno negro ya tenía nuevas fechas, nuevas ideas, nuevas rutas. Su caída no sería un impulso de rabia. Sería un proceso. Y yo, por primera vez en años, tenía el control. Cuando cerré el cuaderno, escuché su respiración desde la habitación. Profunda. Ingenua. Y pensé. Duerme. Duerme mientras puedas. Porque pronto, tu vida va a cambiar de una forma que no vas a poder detener. Apagué las luces. Entré al cuarto. Me acosté a su lado. Y dormí con una paz que jamás imaginé. El día siguiente empezó con un silencio extraño en la casa. Él estaba despierto antes que yo, algo que casi nunca ocurría. Lo encontré sentado en la mesa, con el café servido, viendo su celular como si buscara respuestas en la pantalla. No levantó la vista cuando pasé a su lado. Su silencio no era indiferencia esta vez. Era inquietud. Duda. Ese olor particular que tienen los hombres cuando empiezan a sospechar que ya no tienen poder sobre ti. Me serví café sin prisa. ¿Todo bien? Pregunté, como si realmente me importara. Él soltó un respiro largo. No sé, dijo. Te siento distante. Lo miré por primera vez esa mañana. Con una calma absoluta. No la calma de quien ama. La calma de quien ya no teme. Estoy cansada, respondí simplemente. No expliqué más. Lo dejé con esa frase colgando en el aire, como una amenaza disfrazada de sinceridad. En el trabajo, decidí comenzar el siguiente paso, fortalecer mi presencia frente al mundo. Me ofrecí para un proyecto extra, participé más en las reuniones, dejé ver mi lado profesional que él siempre había subestimado. La gente me miraba diferente. Notaban algo en mí, algo que ni yo sabía que estaba ahí. Fuerza. Y esa nueva fuerza, silenciosa, fría, estratégica. Era exactamente lo que necesitaba. Durante el almuerzo revisé mi correo y vi uno del abogado. Podemos proceder cuando usted considere. Todo está listo. Esa frase fue como escuchar una puerta abrirse detrás de mí. Una puerta que llevaba a mi libertad. Guardé el teléfono y respiré hondo. Nada me tembló. Ni las manos. Ni la voz. Ni el corazón. La verdadera señal de que yo estaba cambiando llegó por la tarde. Una compañera se me acercó y me dijo. Últimamente te ves distinta, más segura. Sonreí. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso hasta ese momento. No estaba actuando. No estaba fingiendo. Realmente estaba avanzando hacia una versión de mí que nunca había tenido oportunidad de existir. Porque él nunca me dejó crecer. Nunca me permitió sobresalir. Nunca me quiso fuerte. Me quiso útil. Y ahora, yo estaba dejando de serlo. Esa noche, cuando regresé a casa, él estaba en la sala de nuevo, esperándome como si quisiera atraparme en una mentira que no existía. Llegas muy tarde, dijo, intentando sonar casual. Tengo trabajo, respondí mientras dejaba mi bolso. ¿Y desde cuándo te quedas tanto tiempo? Desde que tengo cosas que hacer. No levanté la voz. No me alteré. Solo dejé la frase caer, cortante y honesta. Lo vi retroceder un paso, internamente. Lo vi sentirlo. Control. Eso era lo que él estaba perdiendo. Y lo perdía sin que yo hiciera escándalos, sin llorar, sin culpar. Lo perdía porque yo había dejado de justificarme. Su siguiente pregunta me lo confirmó. ¿Hay algo que deba saber? Yo me acerqué a él. No mucho. Solo lo suficiente para que sintiera mi presencia, y mi distancia al mismo tiempo.
Todavía no, le dije. Y luego pasé a su lado, subí las escaleras y lo dejé solo con esa frase. Todavía no. Esa frase podía significar todo. Y nada. Lo suficiente para ponerlo nervioso. Pero no lo suficiente para alertarlo. Perfecto. En la habitación revisé mi cuaderno negro. Cada página era una pieza de un rompecabezas que él no sabía que existía. Cada línea era una cuerda que, cuando llegara el momento, se tensaría hasta quebrarlo. Mientras anotaba nuevos detalles, escuché sus pasos en el pasillo. Caminaba lento. Dudoso. Como si tuviera miedo de abrir la puerta. La abrió. Asomó la cabeza. ¿Estamos bien?, preguntó con una voz que ya no me sonaba familiar. Lo miré directamente. Ya no como su esposa, sino como la mujer que había dejado de protegerlo. Sí, dije. Por ahora. Él bajó la mirada. Se metió al baño. Cerró la puerta. Entonces, mientras lo escuchaba moverse del otro lado, entendí algo. Él ya lo sabía. No sabía qué. Pero sabía que estaba perdiéndome. Y también sabía que perderme tenía un precio. Esa noche dormí profundamente. Mi cuerpo ya no estaba en alerta. Mi mente ya no se agotaba. Mi alma ya no se rompía. Porque por primera vez, la idea de que él sufriera no me daba placer. Me daba justicia. Yo no quería destruirlo por odio. Quería recuperarlo todo, mi dignidad, mi tiempo, mis años, mi esfuerzo. Y que él enfrentara su verdad. Que una mujer herida puede llorar. Pero una mujer traicionada puede transformarse en algo que jamás imaginó. Y yo ya había comenzado mi metamorfosis. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y manipulación silenciosa. Yo actuaba como si nada pasara, pero cada movimiento mío tenía un propósito. No era venganza impulsiva. Era cirugía emocional. Él, en cambio, comenzó a desmoronarse sin darse cuenta. Pequeños detalles. Pequeñas grietas. La primera apareció el jueves. Despertó alterado, como si hubiera pasado la noche luchando contra un sueño que lo perseguía. Miraba su teléfono cada 2 minutos. Lo llevaba incluso cuando iba al baño. Y aunque intentaba ocultarlo, yo veía como su mano temblaba ligeramente al escribir. Me senté en la mesa, serví café para mí y fingí no notar su inquietud. No dormí bien, dijo de repente. Lo siento, respondí, sin interés. Él buscó mi mirada, intentando descifrar algo en mí. No encontró nada. Yo me había vuelto una pared lisa, imposible de leer. Cuando se fue al trabajo, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Ese gesto reveló algo más profundo que un mal sueño. Miedo. No miedo a perderme. Miedo a no saber qué estaba pasando. Perfecto. Esa tarde dejé que mi silencio trabajara a mi favor. No le escribí. No pregunté dónde estaba. No seguí su rutina. Me dediqué a mí. Entrené en el gimnasio del edificio. Volví a sentir mis músculos, mi cuerpo, mi espacio. Saqué una versión de mí que él había aprisionado con su indiferencia. Mientras corría en la caminadora, lo pensé claramente. Ya no era una mujer abandonada. Era una mujer en preparación. Cuando volví a casa, encontré algo que me confirmó que mi estrategia estaba funcionando. Él estaba sentado en el sofá, sin televisión, sin celular, solo, esperando. Me observó entrar como si hubiera estado preocupado. No sabía dónde estabas, dijo. No tienes por qué saberlo, respondí mientras dejaba las llaves. Su rostro cambió. Esa frase lo golpeó como un puñetazo invisible. ¿Qué te pasa? Estoy ocupada, eso es todo. Él se levantó, se acercó, intentó tocarme el brazo. Me aparté suavemente. Nada brusco. Solo una línea invisible marcando territorio. No me esquives, dijo. No lo hago, respondí. Simplemente, ya no estoy donde tú esperas encontrarme.
Esa frase se quedó flotando en el aire, pesada, incómoda, peligrosa. Y yo la dejé ahí. Esa noche, él no salió. No inventó reuniones. No dijo que debía trabajar hasta tarde. Se quedó en casa, inquieto, silencioso, mirándome como quien observa un incendio que aún no estalla, pero huele el humo. Me senté en la sala, revisando papeles del trabajo. Él me observaba desde el otro sofá. ¿Te pasa algo conmigo?, preguntó de pronto. Más de una cosa, respondí sin levantar la vista. Pero no es momento de hablarlo. Él abrió la boca, pero no encontró respuesta. Se quedó callado, incómodo, frustrado, como alguien que quiere entender un idioma que nunca aprendió. Y entonces lo vi. Por primera vez en años, él era el vulnerable y yo la que tenía el control. Cuando subimos a dormir, yo estaba relajada. Él, tenso. Casi nervioso. Al apagar la luz, escuché su respiración acelerada. Movía las manos sobre la sábana, inquieto. Dime qué pasa, susurró casi en la oscuridad. No tengo prisa, dije. Y esa fue toda mi respuesta. Él se quedó inmóvil. Respirando apenas. No supo si era una amenaza, una advertencia, o el preludio de algo peor. La verdad era que era todo junto. Al amanecer, desperté con una sensación poderosa. Mi silencio lo estaba destruyendo más rápido que sus mentiras a mí. Y lo mejor de todo. Esto apenas estaba comenzando. Yo todavía no había dado el primer golpe. No el verdadero. No el que rompería su mundo. Pero él ya sentía las grietas. Ya escuchaba el crujido de su estructura. Ya vivía con miedo a que yo supiera algo. Sin saber que yo lo sabía todo. Cerré mi cuaderno negro esa mañana y pensé. Que siga temblando. Esto apenas es la antesala. El viernes amaneció gris, húmedo, con ese olor a lluvia que anuncia que algo va a romperse. Tal vez el cielo. Tal vez él. Descendí las escaleras con el cabello aún mojado por la ducha. Lo encontré sentado en la mesa, revisando su café sin tomarlo, como si necesitara apoyo en una taza que ya no podía sostenerlo. Me observó entrar. Sus ojos buscaban señales, explicaciones, pistas. No encontró nada. Me serví mi desayuno en silencio. No has estado igual estos días, dijo él, con esa voz tensa que aparece cuando se pierde el control. Estoy bien, respondí sin mirarlo. Esa simple frase, esa indiferencia contenida, fue como arrancarle el piso bajo los pies. Se levantó de la mesa, caminó hacia mí, colocó sus manos en la encimera cerca de mi plato. No me ignores, me dijo. No me trates como si yo fuera un extraño. Lo miré por primera vez esa mañana. Directo. Frío. Sin rabia. Sin lágrimas. Solo verdad. Es que ya lo eres. Él retrocedió un paso. Solo uno. Pero ese pequeño movimiento expuso todo. Su miedo. Su inseguridad. Su sospecha. Su culpa. Ese hombre que me había engañado sin pestañear. Ahora temblaba ante mi voz tranquila. ¡Qué ironía! Salí de la casa sin esperar respuesta. Necesitaba que él sintiera que ya no tenía derecho a exigirme nada. Cada minuto que pasaba, él comprendía menos y sospechaba más. Y yo lo dejaba caer en su propio laberinto. En el trabajo, recibí un mensaje inesperado. Tenemos novedades que podrían favorecer su caso. Llámeme cuando pueda. Era del abogado. Lo llamé desde un lugar privado. Su voz del otro lado sonó firme. Encontramos movimientos financieros que no solo prueban abandono económico, también esconden algo más serio. ¿Qué? Pregunté, manteniendo la calma. Fraude. Usó tu firma digital sin tu consentimiento en un documento. No sentí sorpresa. No sentí indignación. Solo confirmación de algo que ya intuía. Él era capaz de mentir con la misma facilidad con la que respiraba. Perfecto, respondí. Documenté todo. Al colgar, no pensé en él como mi esposo.
No pensé en él como mi traidor. Lo pensé como lo que era ahora. Mi próxima caída estratégica. Durante el almuerzo, recibí otro mensaje. Esta vez de un número desconocido. ¿Por qué no has venido esta semana? Él dice que está muy ocupado. Era ella. La otra. La mujer con la que él había construido la vida que no tuvo el valor de construir conmigo. La mujer a la que había presentado como su prioridad. Su escapatoria. Su refugio. No respondí. Borré el mensaje. Pero algo quedó claro. Él también le mentía a ella. Qué predecible. Quien engaña una vez, engaña todas las necesarias. Al llegar a casa por la tarde, lo encontré sentado en el sofá, con el celular en la mano y el ceño fruncido. ¿Quién es ese número? Me preguntó apenas entré. No sabía de qué hablaba, así que esperé a que él continuara. Me mostró su pantalla. Las notificaciones de mensajes eliminados de mi teléfono. Sonreí por dentro. ¡Qué perfecto! Él ya estaba descendiendo al lugar donde quería tenerlo. Paranoico. Inquieto. Desesperado. No es asunto tuyo, respondí calmada. Soy tu esposo, reaccionó él, subiendo el tono. Sí, dije. Y aún así, no es asunto tuyo. Ese intercambio fue suficiente para que él entendiera algo. La mujer que él conoció ya no estaba. La que tenía enfrente ya no era suya. Ni su sombra, se pasó la mano por el cabello. Caminó en círculos. Respiraba rápido. ¿Qué estás haciendo? Preguntó finalmente, casi suplicando. Lo miré a los ojos. Viviendo. Él abrió la boca para protestar, pero no dijo nada. Porque no tenía argumentos. Había perdido todo derecho sobre mi vida desde el día en que decidió construir una diferente con otra persona. Esa noche, él no durmió bien. Se giraba una y otra vez. Encendía el teléfono, lo apagaba. Miraba la ventana como si esperara ver llegar una tormenta. Yo sí dormí bien. Dormí profundamente. Porque ya no cargaba su traición. Él cargaba mi silencio. Y eso le pesaba más que cualquier prueba. Al amanecer, me desperté con una certeza. Muy pronto, él iba a quebrarse. Y yo tenía que estar lista para cuando ocurriera. Porque lo que viene después ya no sería psicológico. Sería el primer golpe real. Y él no tendría dónde huir. El día siguiente amaneció con un silencio extraño en la casa. No era paz. No era tranquilidad. Era tensión contenida. Como si las paredes supieran que algo estaba a punto de romperse. Me levanté, preparé mi café, serví mi desayuno. Él estaba sentado en la mesa, pero esta vez no habló. Solo me observaba, como si buscara leerme los pensamientos. No encontró nada. Yo era un espejo frío. Y eso lo estaba consumiendo. A media mañana, recibí una llamada del abogado. Llegó el documento que solicitamos del banco, dijo él. Ahora sí, tenemos la confirmación oficial, falsificó tu autorización para mover fondos conjuntos. Asentí, aún sabiendo que él no podía verme. Perfecto. Proceda, dije con la misma calma que uso para pedir un café. ¿Desea que iniciemos el trámite de medidas de protección económicas de inmediato? Sí. Colgué. Este fue mi primer movimiento visible. El primero que iba a dejar huella. El primero que él no podría ocultar tras excusas baratas. Al regresar a casa por la tarde, lo encontré de pie, esperándome en la sala. Tenía el teléfono en la mano. Las manos le temblaban ligeramente. ¿Qué es esta notificación del banco? Preguntó, sin saludar. Ahí estaba. La desesperación que tanto trataba de esconder. Me quité los zapatos, dejé mi bolso sobre el mueble, y hablé sin mirarlo. Es parte del proceso. ¿Qué proceso? Su voz subió un tono. Lo miré de frente. El proceso de poner las cosas en orden después de tus decisiones. Él dio un paso hacia mí.
¿Qué estás haciendo? Insistió, más nervioso que molesto. Lo necesario. Lo observé. Sus ojos estaban rojos, no de llorar, sino de no dormir. De pensar. De temer. Perfecto. Camino a la cocina, escuché su respiración acelerarse. ¿Vas a destruirlo todo? Preguntó finalmente. Me detuve. No giré. No le regalé ninguna emoción. No, respondí. Yo no destruyo. Solo ordeno lo que otros rompen. Él se quedó en silencio. Ese silencio fue el reconocimiento de que estaba perdiendo el control. Más tarde, sonó su teléfono. Lo tomó rápido, caminó hacia la habitación y cerró la puerta. Pero la puerta no fue suficiente para callar la voz de ella. Se escuchaba, aunque él intentara bajarle el volumen. ¿Por qué no has venido? Me dijiste que no la veías casi. ¿Qué pasa contigo? Él balbuceó excusas torpes, frases rotas, mentiras enredadas. Cuando salió de la habitación, tenía el rostro tenso. Tú estás metiendo ideas donde no deberías, dijo, como si realmente creyera esa teoría absurda. No pude evitar una pequeña sonrisa. No necesito hacerlo, respondí. Tus actos hablan más fuerte que yo. Su mandíbula se tensó. Se acercó más, casi invadiendo mi espacio. No me vas a arruinar, me susurró. Lo miré sin moverme un milímetro. No necesito arruinarte. Solo estoy dejando que enfrentes las consecuencias de tus propias decisiones. Retrocedió. Ese fue el instante exacto en el que entendió que la guerra había empezado. Y que yo no iba a retroceder. Esa noche, él salió de la casa sin decir a dónde iba. No llevó ropa. Solo su teléfono. Regresó casi a medianoche, con el rostro cansado y la mirada perdida. No dijo palabra. Se metió a la cama y se quedó en silencio. Yo sabía exactamente lo que había pasado. La otra lo estaba presionando. Él estaba perdiendo control sobre mí. Y también sobre ella. Cuando un hombre que miente se queda sin lugar donde esconderse, se vuelve torpe. Comete errores. Se contradice. Se deja ver. Y él ya estaba comenzando a desmoronarse. Mientras él se dormía, yo me senté a escribir lo que venía. El siguiente movimiento sería legal. El que viene después emocional. Y el que sigue definitivo. Y él no vería ninguno venir. A la mañana siguiente, él ya no era el mismo hombre que fingía seguridad. Despertó inquieto, revisando su teléfono a cada minuto, como si esperara un mensaje que no llegaba. O uno que temía recibir. Yo me preparé como siempre. Mi café, mi rutina, mi silencio. Fue él quien habló primero. Necesitamos hablar. Sonreí apenas, sin mirarlo. Ahora no tengo tiempo. Tengo una cita con mi abogado. Él apretó la mandíbula, molesto por no tener control de la conversación. ¿Abogado para qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Lo miré por encima de la taza, tranquila, casi indiferente. Porque tengo que proteger lo que es mío. Todo esto es exagerado, dijo él. No estoy haciendo nada malo. Ahí fue donde lo sentí temblar. No por mis palabras. Sino porque sabía que yo ya no le creía, y eso lo debilitaba. Salí de la casa sin permitirle profundizar. Lo dejé hablando solo. En el auto, recibí un mensaje del abogado. Hoy notificaron la medida sobre cuentas y propiedades. Él ya no puede mover nada sin autorización judicial. Perfecto. Moví los dedos sobre el volante con una calma casi terapéutica. No se trataba del dinero. No se trataba de las cosas. Se trataba de que él sintiera, por primera vez, lo que yo viví durante años. Impotencia. Cuando regresé esa tarde, él estaba sentado en el sillón, con las manos entrelazadas, la mirada perdida. No levantó la voz. No discutió. No me interrogó. Solo preguntó. ¿Por qué haces esto? Cerré la puerta con suavidad.
Porque ya no voy a sacrificarme por alguien que me sacrificó a mí primero. Él negó con la cabeza. ¿Esto es venganza? Me acerqué hasta quedar frente a él. No. La venganza es emocional. Lo mío es justicia. Lo vi tragar saliva. Estaba asustado. Ese miedo era nuevo para él. Mientras preparaba algo de cenar, él recibió un mensaje. El sonido de la notificación lo sobresaltó. Lo vi caminar al pasillo para contestar. Curiosamente, no cerró la puerta esta vez. Quizá por nervios. Quizá porque tenía la mente en 1000 lugares. La voz de ella era casi un lamento. No puedo seguir así, me estás mintiendo a mí también. Los niños te preguntaron por qué no viniste. Si tú no aclaras esto, voy a hacerlo yo. Él respondió susurrando. No puedes hacer eso. ¿Estás loca? Me vas a arruinar. Me apoyé en la pared, escuchando sin intención de esconderme. No necesitaba grabarlo. No necesitaba pruebas. Todo ya estaba cayendo por su propio peso. Cuando colgó, me encontró en el pasillo. No hubo sorpresa en su rostro. Solo cansancio. Y esa sensación de un hombre que sabe, muy en el fondo, que ha perdido algo que jamás recuperará. ¿Estabas escuchando? Preguntó. No es necesario escuchar, respondí. Con verte me basta. Él bajó la mirada. No sé cómo llegamos aquí. Yo di un paso hacia él. Yo sí. Tú abriste la puerta, y yo solo aprendí a cerrarla. Esa noche no hablamos más. Pero el silencio ya no era un puente roto. Era una sentencia. Mientras él intentaba dormir, yo ordené todo en mi mente. El siguiente movimiento necesitaba ser emocional. Uno que lo fracturara justo donde más le dolía. Donde él pensaba que yo jamás me atrevería a tocar. Mi venganza no era destruir su vida. Era destruir su comodidad. Y lo haría con precisión. A veces, para destruir la mentira, no basta con revelar la verdad. Hay que dirigirla, moldearla, dejarla caer justo donde genera el mayor impacto. Necesitaba que él creyera que yo estaba quebrada. Que aún lo amaba. Que aún dependía de él emocionalmente. Porque un hombre confiado es un hombre vulnerable. Y yo ya había aprendido demasiado de sus tácticas. Esa tarde, cuando él regresó del trabajo con el rostro agotado y los ojos hundidos, supe que era el momento perfecto. Se dejó caer en el sillón, tiró las llaves sobre la mesa y respiró hondo, como alguien que vive bajo peso constante. Yo me acerqué despacio, sentándome en el borde del sillón, a su lado. Él levantó la mirada, sorprendido. No esperaba cercanía. No después de la tormenta. Tenemos que hablar, dije, con una voz suave que incluso a mí me sorprendió. Él tragó saliva. Está bien, te escucho. Se veía casi agradecido. Y eso me dio más fuerza. Me giré hacia él, fingiendo fragilidad. No sé en qué momento perdimos todo, susurré. Yo intenté ser una buena esposa. Intenté sostenernos. Intenté recuperar lo que éramos. Su expresión se quebró un poco. Quizá culpa, quizá miedo. O solo cansancio. Yo sé que fallé, dijo él. No estoy justificándolo. Solo, todo se salió de control. Bajé la mirada, dejé que mi voz temblara. Yo no quería que llegáramos a esto. A pelear. A abogados. A amenazas. Tú fuiste mi hogar. El silencio entre nosotros fue diferente. No era tenso. Era suave. Manipulable. Él se inclinó hacia mí. Yo tampoco quería que esto pasara. Me mordí el labio, una señal calculada. Luego, con un suspiro dramático, solté la frase que lo pondría emocionalmente de rodillas. A veces me pregunto si todo esto, si mi incapacidad para tener hijos, fue lo que te empujó lejos de mí. La frase cayó como una bomba silenciosa. Lo vi parpadear, completamente soqueado.
No, dijo rápido, no, no, jamás fue eso. No digas eso. Nunca te culpé. Y ahí estaba. Culpa. Remordimiento. El deseo desesperado de limpiar su propia conciencia. Yo apenas levanté el rostro, con lágrimas que yo misma provoqué, no por tristeza, sino por estrategia. Es que, me pregunto si hubiera sido diferente, si yo pudiera darte lo que tú querías. Él negó con fuerza, tomando mis manos. No, no tienes la culpa de nada. Yo fui quien falló. Yo fui el que arruinó todo. Exacto. Necesitaba que lo dijera. Que lo sintiera. Que lo cargara sobre sus hombros. Perdóname, susurró él. No sé en qué estaba pensando. Te hice daño. A ti, que siempre estuviste conmigo. No retiré mis manos. Dejé que me las sostuviera. Era parte de la escena. Yo aún te quiero, murmuré, apenas audible. Pero no sé si tú. Él habló antes de que yo terminara. Sí. Sí te quiero. Yo solo, cometí errores. Errores. Qué palabra tan pequeña para cubrir tanto veneno. Asentí despacio, como si necesitara creerle. Solo dime la verdad, pedí, con voz quebrada. ¿Ella significa algo? Y esa pregunta lo destruyó. Se derrumbó hacia atrás, tapándose el rostro con las manos. Yo no sé qué siento, confesó. Todo está desordenado. Ella fue un escape. No fue amor. No fue real. Yo estaba confundido. Me dejé llevar. Cada palabra era una herramienta para mí. Una llave para abrir puertas legales, emocionales y sociales. Se limpió el rostro, respirando rápido. Yo quiero arreglar esto contigo, añadió. Te lo juro. Yo asentí muy despacio, como si esas palabras me devolvieran esperanza. Y allí, justo allí, completé el movimiento. Entonces, dame tiempo. Dame unos días para pensar. Solo no me presiones. Él se inclinó, desesperado por recuperarme. Claro. Todo lo que necesites. Sonreí suavemente. Gracias. Me levanté despacio y fui hacia la cocina. Cuando estuve fuera de su vista, mis lágrimas se evaporaron en segundos. Porque lo había conseguido. Él ahora estaba emocionalmente arrodillado. Culpable. Inseguro. Y creyendo que podía recuperarme. Y ese estado mental era exactamente lo que necesitaba para el siguiente paso. Uno que lo golpearía donde más dolía. Su reputación. Cuando un hombre como él se siente culpable, se vuelve predecible. Busca limpiarse. Busca aparentar. Busca demostrar que nada pasó. Y yo sabía exactamente cómo usar eso. Los días siguientes fueron curiosamente calmados. Él se esforzaba por ser amable. Llegaba temprano. Lavaba los platos. Me preguntaba cómo estaba, como si le importara. Y ante cada gesto, yo respondía con suavidad calculada. Gracias. Estoy tratando de sanar. Estoy pensando en nosotros. Solo necesito tiempo. Tiempo. Una palabra perfecta para manipular sin manipular. Porque mientras él creía que yo estaba reflexionando, yo estaba preparando la caída pública de su imagen. El primer paso fue social. Él siempre había sido muy cuidadoso con cómo lo percibía la gente. En el trabajo. En la familia. Con los amigos. Siempre la imagen de hombre responsable, esposo fiel, profesional ejemplar. Pero ahora, esa máscara tenía grietas. Solo hacía falta ampliarlas. Una tarde, mientras él se duchaba, dejé mi teléfono sobre la mesa del comedor, con una conversación abierta en la pantalla. No era con nadie importante. No era una trampa ilegal. Era solo estrategia. Un mensaje a una amiga decía: estoy tratando de fingir que estoy bien. Él me dice que quiere arreglarlo, pero no puedo olvidar las fotos, los videos, los niños.
No sé cómo seguir viendo su cara sin recordar todo eso. No lo envié por casualidad. Lo envié sabiendo que él lo vería. Porque él ya revisaba todo con miedo, su teléfono, mis movimientos, mis silencios. Y ahora también mis mensajes. Cuando salió de la ducha, pasó por la mesa, vio el teléfono encendido. Y se quedó helado. Yo, desde la cocina, fingí no notarlo. Pero escuché su respiración cortarse. Leyó cada palabra. Cada frase. Cada verdad que él trataba de esconder. El mensaje no me exponía. No lo acusaba directamente. No era un ataque. Solo era una confesión emocional dirigida a otra persona. Lo suficiente para destrozar su seguridad. Porque ahora sabía que yo podía contarlo. Que otras personas podían enterarse. Que su secreto dejaría de ser solo nuestro. Y él no soportaba eso. ¿Hablaste con alguien? Preguntó desde la mesa, con voz baja. Tomé un vaso. Lo llené de agua. Bebí un sorbo. Sí, dije con tranquilidad. Necesitaba desahogarme. Él apretó los puños. ¿Le contaste a más gente? Lo miré con una calma casi cruel. Le conté a quien quise. Es mi dolor. Yo decido con quién lo comparto. No gritó. No discutió. No tenía derecho a hacerlo. Solo se quedó sentado, con la mirada perdida, imaginando quién más había, quién lo juzgaría, quién hablaría a sus espaldas. Su ansiedad empezó a comérselo desde dentro. Esa misma semana, su jefe lo llamó a la oficina. Me enteré por cómo llegó a casa. Sudando, nervioso, con los ojos encendidos de rabia y vergüenza. ¿Qué hiciste? Me gritó apenas entró. Yo ni siquiera levanté la vista del libro que estaba leyendo. ¿De qué hablas? Mi jefe me pidió hablar en privado. Dijo que escuchó rumores de que estaba pasando por problemas personales. Problemas de conducta. Sonreí por dentro. Mi mensaje había hecho exactamente lo necesario. Rumores. Nada explícito. Nada que yo hubiera dicho directamente. Solo una cadena de especulación natural. Yo no dije nada, respondí. Solo hablé con una amiga. Él golpeó la mesa con el puño. ¿Y crees que ella no lo contó? Así empiezan los chismes. ¿Chismes sobre qué? Pregunté con voz suave. Yo no inventé nada. No mentí sobre ti. Esa frase lo desarmó. Porque era la verdad. Yo no estaba mintiendo. Él retrocedió 2 pasos, respirando como si le faltara aire. Tú estás acabando conmigo. Me levanté despacio, caminé hacia él y lo enfrenté. No. Yo no estoy haciendo nada. Solo estás viviendo las consecuencias de tus actos. La fractura la creaste tú, yo solo dejé que la luz pasara por ella. Bajó la mirada. Las manos le temblaban. Ese era el segundo derrumbe. Primero emocional. Ahora social. Y el que seguía. Sería legal. El golpe final. Esa noche él no durmió. Lo escuché caminar, revisar el teléfono, abrir la puerta, salir al patio, volver a entrar. Era un hombre quebrándose capa por capa. Y yo seguía avanzando en silencio. Porque la venganza no era un estallido. Era una sinfonía. Y cada movimiento estaba calculado. La noche que él no durmió, yo sí lo hice. Profundamente. Tranquilamente. Como quien sabe que el amanecer trae consigo una pieza clave del plan. Cuando desperté, lo encontré sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las piernas y el rostro hundido entre las manos. Era la postura exacta de un hombre derrotado. No por mí, sino por sí mismo. Yo no dije nada. Solo me levanté, me arreglé, preparé café. Él apareció en la cocina minutos después, con la voz áspera. ¿Podemos hablar? Por favor. Me giré despacio. Estoy tarde, dije. Tengo que ver a mi abogado. Y ahí lo vi romperse un poco más.
El abogado tenía todo listo. Habíamos trabajado en silencio, con precisión quirúrgica. Medidas económicas. Restricciones de movimiento. Protección patrimonial. Derechos legales sobre bienes adquiridos. Historial financiero cruzado. Y un documento final, el más importante. Cuando me lo entregó, entendí que ese papel era más poderoso que cualquier grito, cualquier reclamo, cualquier lágrima que él me había ignorado en 5 años. El abogado habló con calma. Este es el paso definitivo. Con esto, él deberá responder legalmente por cada una de sus acciones económicas fuera del matrimonio. Cualquier movimiento que haya hecho usando tu nombre, tu firma o tus datos, ahora se convierte en evidencia. Acaricié el borde del documento. Su peso no estaba en las hojas. Estaba en las consecuencias. El abogado añadió. Y quiero que sepa algo, él no podrá prever esta parte. Usted tiene la ventaja emocional y la ventaja legal. Ahora solo falta entregarlo. Asentí sin expresiones dramáticas. Ya no quedaba nada de aquella mujer que lloraba en silencio por no poder ser madre para él. Ni la que se culpaba por no darle una familia. Ahora solo quedaba alguien. Que aprendió a reconstruirse mientras planificaba justicia. Llegué a casa y lo encontré en la sala. No estaba enojado. No estaba a la defensiva. Estaba vacío. Le temblaban las manos. ¿Qué vas a hacer conmigo? Preguntó, sin rodeos. Me acerqué y dejé el sobre la mesa, frente a él. Él lo miró como quien mira una sentencia de muerte. Ábrelo, le dije. Lo hizo. Sus ojos se movieron por las líneas. Primero rápido. Luego lento. Luego dejó de respirar por unos segundos. Tú vas a... Levantó la mirada, incrédulo, con un miedo real, tangible. ¿Vas a denunciar esto? Di un paso hacia él. No. Ya lo hice. El color abandonó su rostro. ¿Qué significa esto? Preguntó con un hilo de voz. Me incliné un poco, lo suficiente para que sintiera la presión de mi presencia. Significa que todo movimiento económico que hiciste usando mis documentos, ahora está bajo investigación. Y significa que no podrás salir del Estado sin autorización judicial. Y significa que si intentas mover dinero, ocultar bienes, manipular cuentas. Será peor para ti. Él se sostuvo de la mesa con ambas manos. Sus piernas fallaron. No quiero ir a juicio, susurró, casi sin aire. Eso ya no depende de mí, respondí. Depende de lo que hiciste. Él se cubrió el rostro, desesperado. Por favor, no me hagas esto. Levanté la cabeza. No había odio en mí. Solo determinación. Yo no te hice nada. Esto es tu reflejo. Tu obra. Tu consecuencia. Caminé hacia la puerta de la casa. Antes de salir, volví a mirarlo. Tienes 30 días para entregar todos los documentos, facturas y movimientos financieros. 30 días para decir la verdad. Después, será demasiado tarde para negociar. Él se deslizó lentamente hasta el suelo, apoyando la espalda en la pared. Me vio salir. No hizo ningún movimiento para detenerme. Y mientras cerraba la puerta, lo escuché sollozar por primera vez en todos nuestros años juntos. Un sonido triste, ahogado, torpe. El sonido de un hombre que finalmente entendió que no era invencible. Y que había subestimado a la mujer equivocada. Yo no lloré. No temblé. No me detuve. Caminé con pasos firmes por el pasillo. El movimiento legal final ya estaba hecho. Y lo que venía ahora. No era justicia. Era libertad. Ese lunes desperté distinta. Después de semanas recopilando documentos, fechas, capturas de pantalla, movimientos bancarios y videos, algo en mí cambió. Ya no sentía ese dolor que me había acompañado desde la traición, ahora lo que sentía era claridad. Y la claridad es peligrosa. Me miré al espejo y supe que ya no era la mujer rota que descubrió que su esposo tenía otra vida.
Ahora era la mujer que estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Me vestí con calma. Preparé café. Revisé mi bolso. Elías seguía dormido, como si la culpa jamás hubiera tocado su almohada. Me detuve unos segundos observándolo. 5 años, tirados como si nada. Ese día empecé con lo que llevaba meses planeando. Fui a Recursos Humanos a activar el informe que ya tenía listo. Abandono emocional, negligencia financiera, impacto psicológico. No era mentira. Pero tampoco era casual. Ese documento, en manos de un buen abogado, era dinamita. Horas después me reuní con él. Le entregué las últimas pruebas, depósitos que Elías hacía a escondidas, pagos de escuela de los niños que no eran míos, mensajes que borraba, recibos de un apartamento donde decía dormir cuando trabajaba tarde. El abogado solo dijo: con esto, ya no puede escapar de nada. Al llegar a casa, Elías estaba ahí. Me observó con esa mezcla de indiferencia y molestia que usaba cuando yo ya no le servía. Llegas tarde, dijo. Tenía cosas que hacer, respondí sin mirarlo. Eso lo desconcertó. Por primera vez no me encontró disponible, ni herida, ni suplicante. Y por la noche apenas le dije: mañana salgo temprano. Tengo pendientes. No esperé reacción. A medianoche confirmé la fecha, el lugar y la hora. En 4 días, su mundo iba a derrumbarse. Y lo mejor es que él ni sospechaba. 4 días después, todo comenzó. Me levanté temprano. Me arreglé más de lo habitual. Elías dormía. Qué irónico. Los culpables siempre duermen bien. Me reuní con mi abogado frente al edificio judicial. Esa mañana firmamos. Demanda de divorcio. Indemnización. Embargo preventivo. Congelación de cuentas. Solicitud de auditoría por mal uso de fondos del hogar. A las 9:14 de la mañana, todo quedó entregado. Legalmente, Elías estaba atrapado. Pero faltaba la parte final. La notificación debía entregarse frente a la persona correcta, en el momento perfecto. Abrí la app de ubicación que él mismo instaló en mi celular. Y ahí estaba. 10:22 de la mañana, apartamento de la otra mujer. Llamé a la oficial encargada. ¿Confirma que desea que la notificación se entregue en ese domicilio? Confirmo, respondí. Me estacioné a distancia, donde podía verlo todo sin ser vista. A las 10:40 salió del edificio. La otra mujer le entregaba un tupper con comida. Parecían una familia. Y justo ahí, frente a la puerta. La oficial se acercó. Elías quedó inmóvil. Pude verlo recibir el paquete de documentos, leer el encabezado, mirar a la mujer, volver a mirar el papel. Su rostro pasó por todas las emociones: confusión, miedo, rabia, incredulidad. Ella leyó por encima. Y bastó con que viera los depósitos provenientes de la cuenta conyugal para que su expresión cambiara. Elías intentó explicarle algo. Ella retrocedió. Yo sonreí apenas. Ahí está, susurré. El principio del final. Los días siguientes fueron quirúrgicos. El banco confirmó que las cuentas compartidas estaban congeladas. La empresa abrió investigación interna por mal uso de fondos. Los auditores detectaron movimientos que él nunca pensó que alguien revisaría. La otra mujer dejó de aparecer en la ubicación. Supongo que descubrir que su hombre perfecto estaba casado legalmente y con medio desastre encima no le gustó. Elías empezó a llamar. Decenas de veces. Mensajes larguísimos, algunos pidiendo perdón, otros insultándome, otros suplicando. No respondí ninguno. Una tarde llegó a la casa, desesperado. Golpeó la puerta. Gritó mi nombre. Prometió explicarse. Lo observé desde la ventana. Ese no era el hombre del que me enamoré. Era solo el resultado final de todas sus mentiras. Cuando se fue, mis manos temblaron un poco. Era normal. Cerrar un ciclo siempre deja un eco. Días después llegó la notificación oficial.
Elías debía retirar sus pertenencias bajo supervisión, en una fecha específica. Ese día estuvo callado. Empacó rápido. Parecía más pequeño que nunca. Antes de irse, se detuvo en la sala. Nunca pensé que fueras capaz de hacer algo así, me dijo, con la voz rota. Lo miré directo. Tampoco pensé que fueras capaz de destruirme, respondí. Pero aquí estás. Sintiéndolo. No dijo nada más. Se fue. Y cerré la puerta sin volver la vista. El silencio de la casa cambió el mismo día que él se fue. Más ligero. Más honesto. Más mío. No lloré. No necesité hacerlo. La venganza no es un estallido. La verdadera venganza es sanar sin avisar. Con el tiempo supe que su empresa lo suspendió. La otra mujer dejó de verlo. Los niños nunca fueron suyos. La prueba de ADN lo confirmó todo. Un hombre que intentó tener dos vidas terminó sin ninguna. Y yo. Yo también perdí algo. Perdí ilusiones. Perdí esa confianza ciega que alguna vez tuve. Perdí un futuro que no era real. Pero gané algo más valioso. A mí misma. Hoy camino distinta. No busco amor. No huyo de él tampoco. Simplemente me tengo a mí. Y eso es suficiente. ¿Qué te ha parecido esta historia? Ponlo acá en los comentarios. Suscríbete. Dale me gusta y compartí.